Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Como os dije, en esta ocasión vamos a hacer la cruz de Frivolité, en este caso un marcapágina muy bonito. Espero que hayáis practicado el motivo que estuvimos viendo en el tutorial anterior. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Hilo Lisbeth, yo he cogido del número 20 en este color, dos navetas que ya las tengo cargadas con el hilo. Yo suelo cargarla con el hilo continuo para no tener luego problemas a la hora de empezar, esconder cabos y demás. Una guía para hacer los picot, una tijerita y la aguja de ganchillo. Bueno, pues para comenzar, lo primero que vamos a hacer es esta parte central. Es este anillo de aquí. Este anillo consta de 4 nudos, picot, 4 nudos, picot, 4 nudos, picot, 4 nudos. O sea, vamos a hacer 4 grupos de 4 nudos separados por un picot. Ya hemos hecho este anillo central, que es este. Ahora a continuación vamos a hacer este. Este anillo es dividido, o sea, haremos 4 picos 4 y con la otra naveta 4 picos 4. Para aquellos que tengan dudas con el tema de los anillos divididos, tengo un vídeo donde hablo de este tema. Ya tengo el anillo dividido, le doy la vuelta y a continuación cierro. Bueno, como veis, ahora mismo hemos hecho este de aquí. Ahora a continuación vamos a hacer el siguiente anillo, que será este. Este ya no es un anillo dividido, es un anillo normal. 4 picos, 4 picos, 4 picos, 4. Y siempre, bueno, es de lógica, 4 enganchamos en el picot, 4 picos, 4 picot y 4. Como veis, ya tenemos hecho este y este. Ahora vamos a hacer este anillo. Este ya aquí vamos a utilizar la guía, o sea, haremos 4 que engancharemos, o sea, 4 nudos engancharemos aquí, 4 nudos, pico, 4 nudos, pico pequeño, 4 nudos. Ya hemos hecho el siguiente anillo, que sería este, que hemos hecho aquí. Ahora vamos a hacer a continuación este de aquí, que es lo mismo. 4 nudos, enganchamos, 4 nudos, pico grande, 4 nudos, pico pequeño, 4 nudos. Como veis, ya hemos hecho 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora a continuación vamos a hacer este, que serían igual que este. 4 nudos, enganchamos, 4 nudos, picos grandes, 4 nudos, pico pequeño, 4 nudos. Ya hemos terminado el quinto anillo. Ahora vamos a hacer el sexto. Hemos hecho 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer este anillo de aquí. En el tutorial anterior decía que cada detalle tenía 5 anillos, pero no, cada detalle tiene 6 anillos. Me confundí al dar la cifra. Ahora, este último anillo es un anillo partido, o sea, haremos por un lado 4, enganchamos 4 y por el otro lado 4, enganchamos y 4. Como veis, ya tenemos un motivo completo. Ahora a continuación vamos a hacer este anillo de aquí. ¿Veis? Hemos terminado aquí y ahora vamos a hacer este anillo de aquí. Este anillo de aquí también es un anillo partido, o sea, haremos 4, picot 4, 4, picot 4. Ya hemos hecho este anillo
este anillo es este. Ahora a continuación lo que vamos a hacer es este anillo, que irá enganchado aquí y aquí. Este es un anillo normal, no es un anillo partido. Ahora cuando lo tenga vuelvo. Ya hemos hecho este anillo de aquí, que es este. Ahora a continuación vamos a hacer 3 anillos más, pero vamos a empezar por aquí. Vamos a hacer 1, 2 y 3. Estos 3 anillos son normales. Haremos 1, 2 y 3. Estos 3 anillos sí llevan el picot grande. Ya hemos hecho los 3 anillos. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ahora tendremos que hacer este último anillo que cerrará la flor. Este último anillo es un anillo partido. Hacemos 4, enganchamos 4, 4, enganchamos 4. Y ya tendremos hecho nuestro segundo motivo. Ya hemos hecho este anillo partido, que es este de aquí. Y ahora a continuación vamos a hacer otro anillo partido, que será este de aquí. Lo haremos a continuación de este. Haremos 4, picot pequeño, 4, 4, picot pequeño, 4. Como veis, hemos hecho este anillo partido que corresponde a este de aquí. Ahora, a continuación, vamos a hacer un anillo normal, que va a ser este, que va a ir enganchado en el picot pequeño de este y en el picot pequeño del central. Este es un anillo normal. Ya he terminado este anillo que corresponde a este. Y ahora a continuación lo que vamos a hacer son estos 3 anillos. 1, 2 y 3 son anillos normales con el picot grande. Empezaremos a hacerlo a partir de aquí. Haremos 1, 2 y 3. Corresponden a este, este y este. Ya he terminado los 3 anillos. 1, 2 y 3 que corresponden a estos anillos de aquí. 1, 2 y 3. Ahora me queda hacer el último anillo, que es este. Esto es un anillo partido. Entonces lo haremos aquí. 4, engancho 4, 4, engancho 4. Ya he hecho este último anillo partido. Un detallito que os quería comentar es este. Una vez que hacemos el anillo partido, metemos la naveta por aquí. Porque si os dais cuenta, el mismo hilo te lo pide. Entonces, una vez que sacamos el hilo, damos la vuelta y ya cerramos anillo. Y ya tenemos el tercer motivo hecho. Si veis, la cruz ya va tomando forma. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer aquí es un anillo partido, que correspondería a este anillo de aquí. Este es el anillo que corresponde a este de aquí. ¿Veis? Entonces, ahora vamos a hacer un anillo normal con esta naveta de aquí que vamos a enganchar aquí y aquí. O sea, haremos 4 nudos, engancharemos 4 nudos, engancharemos 4 nudos, un picot, 4 nudos. Ya hemos hecho este anillo de aquí, que es este. Ahora haremos este. Será también un anillo normal. Haremos 4 nudos, engancharemos aquí, 4 nudos, engancharemos aquí, 4 nudos, picot pequeño, 4 nudos. Ya hemos hecho este anillo, que este anillo corresponde a este de aquí. ¿Veis?
Ahora vamos a hacer el siguiente, que es este, que haremos 4 nudos, engancharemos 4 nudos, un pico grande, 4 nudos, un pico pequeño, 4 nudos. Como veis, yo pongo la labor así para que veáis bien el dibujo, pero yo ahora para trabajar este anillo, lógicamente, le doy la vuelta, ¿veis? Y empiezo a trabajar el anillo. Ya hemos hecho este anillo que corresponde a este anillo de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar la parte contraria. Nos vamos a ir a trabajar este anillo. O sea, vamos a trabajar con este hilo de aquí. Con este de aquí. Para hacer este anillo. Este anillo será igual que este. 4 nudos, engancharemos 4 nudos, un pico grande, 4 nudos, pico pequeño, 4 nudos. Ya hemos terminado este anillo. Este anillo corresponde a este anillo de aquí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es este anillo de aquí, que va aquí. Este anillo es un anillo partido o un anillo dividido. 4, enganchamos 4 y con esta naveta de aquí, 4, enganchamos y 4. Ya hemos hecho el anillo partido, este de aquí, que correspondería a este de aquí. Ahora a continuación vamos a hacer este anillo. Este anillo va a ir, o sea, el número de nudos será 4 y engancharemos aquí. 4, enganchamos, 4, picot grande, 4, picot pequeño y 4. Ya hemos terminado de hacer nuestro anillo. A ver, este anillo corresponde a este de aquí. Entonces, ahora vamos a hacer el siguiente, que es este, que serán 4, engancharemos 4 picos grandes, 4 picos pequeños, 4, o sea, 4, enganchamos aquí, 4 picos grandes, 4 picos pequeños, 4. Ya hemos hecho el anillo. Este anillo corresponde a este anillo, ¿veis? Y ahora lo que vamos a hacer es hacer este anillo y este anillo, o sea, nos vamos a la parte contraria. Vamos a trabajar con la otra naveta. Entonces, le daremos la vuelta a la labor y haremos exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Haremos 4 nudos, engancharemos aquí, 4 nudos, picos grandes, 4 nudos, pico pequeño, 4 nudos. Hemos hecho nuestro anillo, este correspondería a este anillo de aquí, al igual que hicimos aquí. Entonces ahora haremos el siguiente anillo, que será 4 nudos, enganchamos 4 nudos, pico grande, 4 nudos, pico, 4 nudos. ¿Veis? Lo haremos aquí en este lado. 4 nudos, enganchamos aquí, 4 nudos, pico grande, 4 nudos, pico pequeño, 4 nudos. Ya hemos hecho el anillo. Este anillo corresponde a este anillo de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es este último anillo de este motivo. Este anillo de aquí es un anillo partido o un anillo dividido. Se puede nombrar de las dos formas. Y bueno, simplemente serían 4, engancharíamos y 4. Y con esta naveta 4, engancharíamos y 4. Ya hemos hecho el anillo partido, es este de aquí, corresponde a este de aquí. Ahora vamos a hacer este anillo de aquí, vamos a ir trabajando ya el último motivo. Este anillo es igual que el que hicimos aquí arriba, o sea, haríamos 4, engancharíamos aquí, en esta esquinita, 4 picos grandes, 4 picos pequeños, 4. Ya hemos hecho este anillo
que correspondería a este anillo de aquí. Ahora vamos a hacer 3 anillos normales, 1, 2 y 3, que irán enganchados en los picos pequeños, o sea, 4 enganchamos, 4 picos grandes, 4 picos pequeños, 4. O sea, de esto vamos a hacer 3. Ya hemos hecho estos 3 anillos, 1, 2 y 3, que corresponden a estos de aquí, 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer este último anillo. Este último anillo lo vamos a hacer con el otro hilo. Hemos estado trabajando por este lado con este hilo. Bueno, pues ahora el último anillo lo haremos con el otro hilo. Daremos la vuelta y trabajaremos el último anillo y el primer picot irá enganchado en esta esquinita de aquí. ¿Veis? He hecho estos 4 nudos y los he enganchado en esta esquinita de aquí. Ahora haremos el resto del anillo y al final cerraremos como estuvimos explicando en el vídeo anterior de cómo cerrar el motivo de una flor. Para continuar hemos cogido una naveta, la hemos cargado, hemos dejado una cantidad de hilo considerable, la hemos pasado por este picot y la hemos enrollado en la otra naveta para así no tener problemas a la hora de empezar ni de esconder cabos y demás. Ahora a continuación vamos a hacer anillos partidos. Cada anillo partido va a tener 4 nudos, un picot, 4 nudos. Ya tengo hecho el primer anillo dividido y ahora pues solamente seguir hasta obtener el largo que a cada una nos guste. Yo le he puesto 13, pero bueno, le podéis poner 10, 14, el número que queráis. Ya he hecho todos los anillos divididos, le he puesto un poquito más que a este y ahora a continuación lo que vamos a hacer es el detalle de la flor. Para comenzar vamos a hacer un anillo dividido, 4 picos pequeños, 4, o sea al revés, 4 picos pequeños, 4, 4 picos pequeños, 4. Lo haremos a continuación de este anillo. Ya hemos hecho el anillo partido que corresponde a este y ahora a continuación vamos a hacer un anillo, 2 anillos, 3 anillos y 4 anillos. Cuando llegue al cuarto volveré para refrescar un poco la memoria acerca de cómo cerrar el detalle de la flor. Ahora para finalizar vamos a hacer el último anillo. El último anillo vamos a hacer 4, enganchamos, 4 picos grandes y 4. Vamos a hacer hasta aquí. Ahora vamos a hacer la parte final del anillo. Ponemos por detrás, giramos y enganchamos este hilo. Bueno, se resiste. Bueno, ya nos ha dejado. Ajustamos el hilo y ahora el hilo que nos queda por detrás lo pasamos hacia adelante. Y continuamos trabajando nuestro anillo de la forma habitual. Uno, 2, 3 y 4. Y cerramos. Colocamos bien. Y ya tenemos nuestro anillo perfectamente cerrado.
Ya solamente nos queda anudar y esconder cabos. Bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestra cruz en Frivolité. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Si tenéis algún problema con el tema de navetas, hilos y demás complementos, ya sabéis, www.todofrivolité.es. Si os ha gustado, dadle al like, suscribiros a mi canal, que es gratis. En el próximo tutorial vamos a hablar y vamos a tratar el tema de los patrones, de cómo interpretarlos y cómo interpretar también sus símbolos. Y bueno, espero que os haya gustado. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima.